Es increíble nuevamente estar con todos, familia, y bueno, seguir con lo que es nuestros estudios de principios básicos. Mi nombre es Juan Carlos Arias y junto a mi esposa, a Juliana Arias, tenemos el honor de poder servir acá en la iglesia de Lima, amén. Y por si no sabes, estamos en medio de una serie de estudios llamados principios básicos. ¿Para qué sirven los principios básicos? Bueno, sirven para tres cosas: para solidificar, unificar y multiplicar. ¿Qué quiere decir esto? Que queremos que cada uno de nosotros esté sólido en lo que son las convicciones bíblicas, que cada uno pueda estar unificados como grupo, pero que después podamos replicar estas cosas y enseñarlas a los demás. Que cada uno de nosotros esté enteramente capacitado ¿para qué? Para ser discípulos de todas las naciones. Entonces, en la serie de estudios que hemos tenido, tenemos una persona estudiando la Biblia, una persona que es ficticia, pero no le digan eso porque se hiere, que se llama ¿cómo? Policarpio está estudiando la Biblia, ¿amén? El último estudio que hicimos fue el de luz, donde nos dimos cuenta cómo una persona puede recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo, que es cuando alguien cree el mensaje, se arrepiente y se bautiza para el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Pero ¿cuál fue el último reto que le dimos a Policarpio? Fue hacer su lista de pecados. Algo interesante es que desde que hacemos el estudio de oscuridad, donde hablamos de pecado, es importante comenzar a hablar de nuestro pecado, comenzar a hablar del pecado de Policarpio. ¿Por qué? Porque es necesario que todo esto vaya saliendo. Al final, como vemos, la Biblia nos llama a confesar nuestros pecados. Entonces muchas personas confiesan un poco en oscuridad, muy pocas otras personas confiesan antes del estudio que vamos a tener o después del estudio. Lo importante es que tú siempre estés hablando de tus pecados, pero también hablando de los pecados de la otra persona para que ella pueda ser abierta. El día de hoy, Policarpio ha traído su lista de pecados y hay 6 páginas de puros pecados. Yo le dije a Policarpio que no se sintiera mal, amén. No es el único, muchos nos podemos sentir identificados. Pero el estudio de hoy es muy importante porque va a ayudar a una persona a realmente conectar con el sacrificio de Jesús. Este estudio tiene que hacerse en un lugar tranquilo. Sí. ¿Quieres que sea un lugar tranquilo, un sitio donde pueda ser personal, algo donde no haya mucha bulla, mucha gente? Porque quieres que esta persona realmente pueda estar metida en lo que es la pasión de Cristo, lo que va a ser el sacrificio de Jesús. Por eso no quieres hacerlo ni en un restaurante ni en un café. Quieres de pronto que venga a la casa de uno de los discípulos. Le puedes hacer desayuno, almuerzo, comida, cualquier hora. Pero recuerda siempre hablar de él, cómo está, antes de empezar el estudio. Entonces es muy importante que se haga en un lugar privado donde no haya muchas distracciones. Entonces, ¿qué es lo que primero que se hace cuando se va a iniciar el estudio? Una oración. Vamos a orar a Dios. Dios Padre eterno, muy buenos días, Señor. Padre, queremos agradecerte por la oportunidad de poder escuchar, aprender y tomar decisiones de tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque el día de hoy podremos leer lo que ha sido la muestra de amor más grande, que es el sacrificio de tu Hijo Jesús por nosotros. Padre, yo te pido que como la primera vez este estudio pueda entrar en nuestros corazones y ablandarnos, Padre. Que sea tu palabra produciendo ese fruto en nosotros del 30, 60 o el 100%, Padre. Pero, Padre, que sea tu palabra teniendo fruto en nuestra vida, Padre. Te pedimos por mucha sabiduría, te pedimos por entendimiento, te pedimos por humildad, Padre. Te pedimos que tú seas glorificado el día de hoy. Estate con nosotros. Todo esto lo oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Después de una oración, vamos a hablar acerca de lo que es la cruz de Cristo. Y vamos a empezar en Mateo 26. Vamos a leer los últimos capítulos de lo que es el Evangelio de Mateo. Y vamos a empezar desde Mateo 26, donde empiezan a suceder que los sufrimientos y el dolor de Jesús. Vemos que la vida de Jesús fue un eterno servir, pero en estos momentos es donde realmente Él comienza a sentir lo que va a ser su sacrificio por nosotros. Entonces, en Mateo 26 podemos empezar a leer desde el versículo 31.
Es muy importante que este estudio, familia, sea dividido en secciones. Lo increíble de la Biblia es que tiene secciones, títulos que se le pusieron para entender un poco más el contexto. Bueno, tú puedes guiarte por los títulos. Cada sección es donde empieza y termina el título. Entonces, el 31, vamos hasta el versículo 35 y dice así. Mateo 26, 31 dice: esta misma noche, les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Entonces vemos acá, familia, como Jesús, una noche antes, esa misma noche que iba a ser arrestado, un día antes de morir, vemos que Él le deja saber a sus mejores amigos, a sus discípulos, que Él iba a ser arrestado y que ellos lo abandonarían. Acá vemos a un Pedro bastante celoso diciendo, no, yo nunca lo haré. Pero Jesús le dice, sí, tú me negarás 3 veces. Vemos acá que acá comienzan los sufrimientos de Jesús, donde él ya sabía que sus mejores amigos lo iban a abandonar, que en medio del momento más difícil de su vida, él ya sabía que sus amigos no iban a estar con él, que uno de los mejores amigos, que era Pedro, iba incluso a negarlo 3 veces. Y vamos a ver en ese estudio cómo Jesús pasa por una serie de dolores, de sufrimientos, pero el primero que podemos ver acá es ese sufrimiento emocional, de saber que algo duro va a pasar en tu vida y no van a estar tus mejores amigos. Es más, se van a alejar de ti. Tú quieres siempre preguntarle a la persona qué piensa acerca de esta escritura y cómo la hace sentir. Pero después de eso comienzas y sigues leyendo en el versículo 36, la otra sección, que es del 36 al 46. Nuevamente, el estudio es para que esta persona conecte. Le puedes hacer una pregunta: ¿cómo te sentirías si supieras que tus amigos te van a traicionar o se van a alejar de ti en tu momento más difícil? Pues exactamente eso es lo que estaba pasando Jesús. Él sabía que iba a estar solo. Versículo 36 dice: luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora?, le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que les dejó y se retiró a orar por 3ª vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a sus discípulos y les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene Él que me traiciona. Vemos que esto es antes del sufrimiento que Jesús iba a pasar. Pero acá vemos el primer tipo de sufrimiento que Jesús empieza a pasar: un sufrimiento emocional. Un sufrimiento donde Él ya sabe que en su peor momento sus amigos no estarán con Él. Pero no solo eso, Él se lleva a sus discípulos y después se aleja un poco más con otros 3. Sus mejores son las personas que eran más cercanas a Él. Y empieza a orar. Pero Él primeramente es abierto con sus discípulos, que les dice cómo se sentían: me siento triste y angustiado, me siento morir. Jesús ahorita está teniendo tendencias suicidas. ¿Por qué? Porque el dolor era mucho, la angustia era mucha, la tristeza era bastante. Pero vemos que en medio del peor momento de Jesús, ¿qué estaba pasando con sus amigos? No estaban ahí para Él. Él estaba solo en esta situación, orando a Dios: que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad.
Pero sabemos que Jesús estaba triste, angustiado, pasando por un momento de sufrimiento emocional. Cuando tú puedes preguntar, Policarpio, ¿alguna vez has estado solo en las situaciones más difíciles? ¿Te han dejado solo en situaciones más difíciles? Bueno, acá Jesús lo estaba sucediendo. Jesús estaba solo en su peor momento. Pero sabemos que él estaba yendo a Dios, ¿verdad? Pero vemos acá que él comienza a sentirse triste y angustiado al punto de la muerte. Y esto es antes de que sucediera el sufrimiento. Ahora, lo más importante, familia, es que la persona con que estamos estudiando pueda conectar esto con su propia vida. Sí. Y tú tienes que preguntarle, ¿realmente Jesús merecía pasar por todo esto? No. Ahora, ¿recuerdas por quién Jesús pasó todo esto? ¿Sabes tú, Policarpio, por quién estaba Jesús pasando por todo esto? Realmente muchas personas van a decir por todos nosotros. Recuerdo yo, familia, que eso fue lo que yo decía. ¿Por quién? Por todos nosotros. Pero esa no es la respuesta correcta. Es por mí. Tú quieres que la persona entienda que sí, el sacrificio fue hecho por todos, pero en este momento el sacrificio era por esa persona. Así que, Policarpio, ¿por quién Jesús estaba acá? Jesús estaba sufriendo acá por mí. ¿Quieres que se vuelva algo personal? No algo superficial. Después de esto, sigues leyendo y le preguntas cómo se siente, qué piensa. Siempre tienes que preguntarle qué piensa acerca de la escritura. Pero después sigue leyendo el versículo 47. Dice así: Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviadas por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó. Rabí, le dijo, y lo besó. Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso, uno de los que estaban con él extendió la mano y sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Inmediato dijo a la turba: ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendieron, pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Vemos que en su momento más difícil llega uno de sus mejores amigos. Llega uno de los 12, de los más cercanos a Jesús, a traicionarlo. ¿Y cómo lo traiciona? Con un beso en la mejilla. Algo increíble es que Judas ya había decidido traicionar a Jesús. Jesús ya sabía que Judas lo iba a traicionar. Judas comía con Jesús. Judas vivía con Jesús. Y Jesús sabía que lo iba a traicionar. Pero vemos acá que Jesús, ¿cómo respondió ante la traición de Judas? Amigo, ¿a qué vienes? ¿Qué pasaría si tú supieras que la persona que está al lado, tu mejor amigo, te va a traicionar? ¿Seguirías tratándolo con amor? Bueno, Jesús lo hizo. Jesús nunca quitó su corazón de Judas hasta el último momento. Nunca. En medio de comer juntos, Jesús dice: el que meta su pan en mi plato, ese me traicionará. Él comía con él. Pero Jesús nunca dejó de darle el corazón a Judas. Él fue traicionado por uno de sus mejores amigos. Pero vemos acá que en medio de todo esto lo traiciona y una turba llega a arrestar a Jesús. Esta es la primera y única vez que Jesús apunta a la injusticia que estaba pasando. Después de eso, no vamos a ver ni una palabra de Jesús más. ¿Por qué me vienen a arrestar cuando yo enseñaba con ustedes durante el día? ¿Qué hice yo? Y eso fue lo que me di cuenta. Policarpio, Jesús simplemente apuntó la injusticia, pero después de ahí no hizo nada más. Este hombre está siendo arrestado injustamente. Imagínate que te arresten por algo que no hiciste. Pero esta era parte del sufrimiento de Jesús. Ahora, Policarpio, ¿por quién estaba pasando Jesús todo esto? Jesús estaba pasando todo esto por mí. Exacto. ¿Qué te hace sentir?
Tú puedes preguntar, ¿qué piensas, qué sientes al oír esto? Él puede ser abierto. Pero al final, ¿qué pasó? Cuando lo arrestaron, dice el número, al final del número 56, entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Jesús estaba emocionalmente y físicamente solo. Sus mejores amigos lo habían abandonado. Vamos a seguir leyendo y vamos a seguir entendiendo el sufrimiento de Jesús, pero este es el inicio de lo que era la pasión de Jesús. El versículo 57 comienza a decir: los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Por fin se presentaron dos que declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Poniéndose en pie, el sumo sacerdote le dijo a Jesús: ¿no vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió: te ordeno en el nombre de Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús. Pero yo les digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¡Ha blasfemado!, exclamó el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren, ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? Merece la muerte, le contestaron. Entonces algunos le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Otros lo abofeteaban y decían: a ver, Cristo, adivina quién te pegó. Vemos acá a un Jesús, Policarpio, siendo arrestado injustamente, pero pasando por un juicio igualmente injusto. En medio de todo esto entraban personas acusándole de cosas falsas. ¿Y Jesús qué hacía? Se quedaba callado. Imagínate ver entrar una por una personas que van a calumniarte, van a decir mentiras y cosas falsas en contra de ti. ¿Qué pensarías tú? ¿Cómo responderías? Bueno, vemos acá a Jesús, se quedó callado. Pero al momento en que le preguntaron a Jesús, Policarpio, que si él era el Hijo de Dios, que lo dijera. Y él dijo que la verdad. Y fue acusado de blasfemo. Y ahí inicia el segundo tipo de sufrimiento para Jesús: el sufrimiento físico. Entonces algunos le escupieron en el rostro. Policarpio, ¿alguna vez te han escupido en el rostro? Bueno, es de las cosas más humillantes que existen. Y a Jesús, el Hijo de Dios, le escupieron en el rostro, en medio de un arresto y un juicio injusto. Pero no solo esto, le dieron puñetazos, lo abofeteaban y se burlaban de él. ¿Entiendes, Policarpio, lo que realmente está pasando acá? El único que no merecía pasar por ese sufrimiento era el que estaba pasando por ese sufrimiento. Pero la pregunta es, Policarpio, ¿por quién estaba Jesús pasando todo esto? Entiendo que es por mí. Por mí Jesús estaba sufriendo. ¿Es verdad? ¿Y qué piensas al respecto? Y tú quieres saber siempre en medio del estudio cómo se siente él, cómo está él, si entiende realmente lo que está pasando acá. Pero después sigue leyendo y le puedes decir: esta parte de acá, Policarpio, vamos a ver 3 respuestas a tu pecado. Porque ¿quiénes pecaron, Policarpio? Todos hemos pecado. Y vamos a ver 3 personas que pecaron contra Jesús, pero respondieron de 3 maneras diferentes. La verdad, Policarpio, es que solo existen 3 maneras de responder a tu pecado. Y vamos a ver las 3 maneras que podemos responder. Al final tú vas a escoger a quién vas a imitar o como quién vas a ser. Pero vamos a leer el versículo 69 y sabemos, siempre vamos a rotar la lectura. Es un estudio largo con mucha lectura. Por lo tanto, tú no quieres hacer el estudio cansado o sin ánimo. Sí. Porque va a volverse supremamente aburrido, amén. Y no quieres que en uno de los estudios más importantes, sino el más importante, él piensa que esto es aburrido o comience a bostezar, amén, o a dormirse. Vamos a leer el versículo 75
Dice así, 69, dice: mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo: no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar jurándoles: a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y dijeron: seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró: a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Seguimos leyendo en el versículo 1 del capítulo 27, dice: muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que había condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa? Respondieron: allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego se fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: la ley no permite echar a esto al tesoro, porque es precio de sangre. Así que resolvieron comprar con ese dinero un terreno conocido como campo de alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Por eso se le ha llamado campo de sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que el pueblo de Israel había fijado, y con ellas compraron el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Familia Policarpio, acá vemos 2 respuestas al pecado. ¿Tú crees, Policarpio, que Pedro pecó ante Jesús? Creo que sí. Negó a su mejor amigo, negó a su maestro. Negó, dijo que no conocía a la persona que le había dedicado más tiempo por los últimos 3 años. Sí creo que Pedro pecó ante Jesús. Es verdad. Vemos acá que este Pedro negó a Jesús y pecó contra él. La pregunta es: ¿cómo se sintió Pedro después de esto? Bueno, dice al final del versículo 75: y saliendo de allí, lloró amargamente. El pecar nos tiene que hacer sentir mal de alguna manera. Nos tiene que hacer sentir tristes. Porque ¿qué es pecar? Es que herir nuestra relación con Dios. El pecado nos aleja de Dios. Y de alguna manera Pedro sintió tristeza, por eso lloró amargamente. Pero tú recuerdas, al final, ¿quién tenía las llaves del reino? Fue Pedro. Ese mismo Pedro que negó a Jesús ante unos pocos. ¿Qué hizo? Pregonó a Jesús ante las multitudes. Eso, Policarpio, es arrepentimiento. Este hombre que negó a Jesús ante unos pocos, pregonó a Jesús ante multitudes. Este hombre demostró verdadero arrepentimiento. Porque ¿qué significa arrepentimiento, Policarpio? Tornarse. Este hombre tuvo un cambio de 180 grados. Pero lo primero que toca hacer, Policarpio, para arrepentirnos es entender que pecamos contra Jesús. Y es necesario a veces llorar amargamente. Es necesario a veces llorar amargamente, porque cuando entendemos nuestro pecado, Policarpio, esto nos tiene que hacer sentir de alguna manera esa tristeza. Pero vemos el otro ejemplo. Vimos a Judas, ¿verdad? ¿Tú crees que Judas se arrepintió? Bueno, yo veo a un Judas que se sentía mal y volvió las monedas de oro, las monedas de plata, y pidió perdón. Exacto. Pero ¿qué nos dice la Biblia que sintió Judas? Remordimiento. Remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento. ¿Qué es la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento? Bueno, remordimiento es sentirte mal por ti mismo, pero no tomar decisiones de cambiar. Simplemente te sientes mal y ahí quedas. ¿Qué hizo Judas? Se sintió con culpa. Pero ¿qué decisión tomó? Ahorcarse, suicidarse. Vemos acá, Policarpio, que una persona
se puede sentir tan mal por su pecado que decide dejar a Jesús. Cree que no es suficiente, cree que no es posible que Jesús lo perdone. Y este hombre se condenó a sí mismo. Esas son dos respuestas que podemos tener. Pero ¿qué piensas tú al respecto, Policarpio? Acá quieres que esta persona entienda que remordimiento no es arrepentimiento. Muchas veces creemos que por sentirnos mal y decir no quiero volverlo a hacer, ya nos arrepentimos. No, un verdadero arrepentimiento es un cambio de mente que te llevará a un cambio de corazón, que te va a llevar a un cambio de ¿qué? De vida, de actitud. ¿Están conmigo, familia? Arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento. El remordimiento te llena de culpa, te sientes como una basura, pero no cambias. Y esta es una de las dos respuestas. Estas son dos respuestas que podemos tener. ¿Qué piensas tú de esto, Policarpio? Pienso que es necesario entender que hemos pecado contra Jesús. Es lo más necesario, entender que hemos pecado contra Jesús. Pero saber que tenemos dos opciones: arrepentirnos o sentir remordimiento. Exacto, Policarpio. Pero ahora vamos a ver una tercera respuesta de un hombre que no sintió nada de esto. Vamos a ir en el versículo 11 del capítulo 27. Dice así: mientras tanto, Jesús compadeció ante el gobernador y este le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, respondió Jesús. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. ¿No oyes lo que declaran contra ti?, le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Ahora bien, durante la fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso que la gente escogiera. Tenían un preso llamado Barrabás, así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó: ¿a quién quiere que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman el Cristo? Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con este justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que le pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos quieren que le suelte?, preguntó el gobernador. A Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman el Cristo? Crucifícalo, respondieron ellos. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte: crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo. Allá ustedes. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Entonces le soltó a Barrabás, pero Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Policarpio, acá vemos un tercer hombre. ¿Quién era? Pilato. ¿Pilato pecó contra Jesús? Yo creo que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque Pilato sabía que Jesús era inocente. Pilato sabía que Jesús no había cometido delito alguno, pero él no hizo nada. Decidió ¿qué? Lavarse las manos y decir: ¿sabes qué? Eso no es mi problema. Policarpio, nosotros podemos responder de una tercera manera a nuestros pecados, y es que desligándonos de la responsabilidad de nuestros pecados. Eso no es mi problema. Él se lavó las manos y aunque sabía que estaba pecando contra Jesús, no le importó. Pero ¿cuál fue el motivo por el cual él hizo esto? Bueno, vemos que la turba él como Pilato, como un político, quería ganarse la aprobación de su pueblo. Y cuando vio que el pueblo se estaba agitando, ¿qué dijo? ¿Saben qué? Se los doy. Él quiso agradar a las personas. Sí. Policarpio, cuando nos vemos enfrentados con nuestro pecado, podemos tomar la decisión que tomó Pilato. Primero, desligarnos de eso. ¿Saben qué? Jesús, nada que ver con él. Yo voy a seguir ¿qué? Viviendo como el mundo vive y seguir agradando al mundo. Tú puedes tomar la decisión de no sentir ni siquiera tristeza. Tú puedes tomar la decisión de ni siquiera sentir nada y simplemente desligarte de la responsabilidad de tus pecados. Y eso fue lo que hizo Pilato. ¿Entiende lo que está pasando acá, Policarpio? Entiendo, este hombre no sintió nada. ¿Pero qué hizo? Quiso agradar a las personas. Y decidió lavarse las manos. Ahora tú, Policarpio, tienes que tomar una decisión. ¿Cómo quién vas a responder? ¿Cómo quién quieres ser tú?
como Pedro, como Judas o como Pilato. Porque la verdad, Policarpio, solo existen esas tres opciones. Yo quiero ser como Pedro. Yo quiero ser como Pedro porque sé y entiendo lo que hizo mi pecado a Jesús. Y aunque no me siento bien, yo quiero cambiar. Vamos. Qué increíble, Policarpio. Vamos a seguir leyendo, pero vemos acá, ¿qué piensas tú acerca de esto? ¿Cómo te sientes? Veo cómo realmente el sufrimiento de Jesús por mi vida. Exacto, Policarpio. Vemos que en el versículo 26 Pilato entregó a Jesús para que lo azotaran. Y vamos a entrar a otra sección del sufrimiento de Jesús. Para dejarte saber, Policarpio, Jesús era entregado a los romanos en este momento. Y los romanos no tenían límites de latigazos. En los judíos sí tenían un límite de latigazos. Los romanos no. Los romanos eran mercenarios. Pero ¿qué tenían en sus látigos? Sus látigos estaban constituidos de tiras de cuero, mayormente, donde al final de cada tira tenía objetos cortopunzantes. ¿Qué quiere decir esto? Que estas cosas entraban a la carne, pero no salían solas, salían con carne también. No había límite en los latigazos de los romanos. Jesús queda completamente irreconocible de los latigazos. Pero esto simplemente es el principio ¿de qué? Del sufrimiento físico de Jesús. Vamos a seguir leyendo en el versículo 27. Dice así: los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y de la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo: salve, rey de los judíos. Y le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Acá, Policarpio es uno de los auges del sufrimiento físico de Jesús. ¿Alguna vez, Policarpio, tú te has hecho una herida y te has puesto una curita? ¿Qué pasa después de un tiempo? Que la cura es muy difícil que salga, ¿verdad? Porque ya la herida ha querido curarse. Bueno, imagínate todo eso en la espalda de Jesús, y a él le pusieron un manto escarlata. Pero después de eso hace una corona de espinas. Y tienes que saber, Policarpio, las espinas no son como las espinas de nuestras rosas acá, son bastante grandes, y entraron al cráneo de Jesús. Pero con la misma vara que se burlaban, le golpeaban la cabeza una y otra vez. Las espinas entraban y se enterraban más en el cráneo de Jesús, y Jesús sangraba, y Jesús estaba sufriendo en este momento. Vemos que después de abofetearlo, seguían escupiéndole al Hijo de Dios, al que no merecía estar ahí. Pero ¿qué pasa después de un tiempo? Cuando habíamos hablado de la curita, bueno, él le quitan la capa de la espalda, y en ese momento ya el cuerpo ha querido recuperarse, pero quitan la capa y vuelven a abrirle la herida gigante que tenía los latigazos. Era un sufrimiento constante de Jesús en este momento. La pregunta es, Policarpio, ¿por quién estaba Jesús pasando todo esto? Ahora, familia, ¿por quién estaba Jesús pasando todo esto? Por mí, por cada uno de nosotros. Le puedes preguntar cómo se siente, qué piensa al respecto. De pronto él te puede decir: sí, yo me vi la pasión de Cristo. Y Policarpio, la pasión de Cristo no le hace justicia al sufrimiento que pasó Jesús. Pero es una buena forma de realmente entender un poco de lo que pasó Jesús. Pero vamos a seguir leyendo en el versículo 32. Dice así: al salir, encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo se negó a beberlo. Lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes y se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: este Jesús es el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y uno a su izquierda. Lo que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él: tú
que destruyes el templo en 3 días y lo reconstruyes. Sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvo a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo, y es el Rey de Israel. Que baje ahora de su cruz, que así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Vemos Policarpio, que después de un sufrimiento atroz, por medio de latigazos, bofetadas, palazos en la cabeza, escupidas y burlas, llevan a Jesús a cargar la cruz. Y Jesús, siendo 100% hombre y 100% Dios, estaba destruido físicamente. No podía ni siquiera cargar su cruz. No podía, estaba supremamente agotado físicamente, estaba destruido físicamente. Y vemos que en los otros evangelios se cayó varias veces. ¿Por qué? Porque era mucho físicamente. Vemos que llaman a Simón, un hombre, a cargar su cruz, pero al final llegan ¿a qué? Al monte de la calavera. Ahora, Policarpio, tú tienes que entender que realmente ser crucificado. Ser crucificado es una de las cosas más dolorosas y humillantes que puede pasar. Primero que todo, te crucificaban desnudo. Pero no solo eso. Vemos acá que en medio de todo esto, ellos sabemos que ponen los clavos en cada uno de las manos, pero también en los pies. Pero no se los ponían acá, porque iba a desgarrar, con su peso, desgarraba la piel. Se los tenían que poner acá, donde los nervios no dejaban que cruzara y se desgarrara. Se lo ponían en las muñecas. ¿Qué pasaba? También se lo ponían en los pies, exactamente acá, arribita del pie. Pero ¿qué está pasando en medio de todo esto? Las personas no mueren desangradas, las personas no mueren de dolor, las personas mueren asfixiadas. ¿Por qué? Porque tú estás así y todo el peso va para abajo, por lo tanto no puedes respirar. Entonces, ¿qué usas para poder respirar? El clavo que tienes en los pies. Pero no solo eso, la espalda de Jesús, mientras subía, cada vez que respiraba, sabíamos que estaba completamente destruida. Es como cuando tienes una herida y le haces así con un pedazo de madera. Pero vemos acá que Jesús estaba haciendo, la muerte de la cruz es una muerte por asfixia la mayor veces. ¿Por qué? Porque las personas ya están tan destruidas físicamente que ya no tiene fuerzas para subir y por lo tanto muere asfixiada, en medio del dolor, en medio de la agonización. Y esto es lo que estaba pasando con Jesús. Esto fue lo que pasó con el Hijo de Dios. ¿Qué piensas tú, Policarpio? Entiendo el dolor. Realmente no puedo entender el dolor de Jesús en estos momentos. Y realmente no entendemos, Policarpio. No entendemos el dolor que estaba pasando Jesús. Y este fue el auge del sufrimiento físico de Jesús. Pero la pregunta que queda es, ¿por quién estaba Jesús pasando todo esto? Por mí. Exacto. Tenemos que ver que este es el auge del sufrimiento físico. Y no era una muerte por desangramiento, por un ataque nervioso, no, era por asfixia. Pero vamos a ver qué pasa en el versículo 45. Le puedes preguntar siempre cómo se siente. Para estos momentos queremos que la persona realmente ya haya conectado su corazón con el sufrimiento, pero en el número 45, vamos a seguir leyendo, vamos a leer, dice así: desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Al instante, uno de ellos corrió a buscar una esponja, la empapó en vinagre, la puso en la caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que estaban con él estaban custodiando a Jesús, vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios.
Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Policarpio, acá entramos a la última parte del sufrimiento de Jesús. Pero como te das cuenta, Jesús en medio del sufrimiento físico y emocional nunca se quejó. Nunca se quejó, excepto en esta oportunidad. ¿Qué estaba pasando acá? Bueno, dice que al número 46, como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y tenemos que entender, Policarpio, qué está realmente pasando acá. Vemos que los latigazos no fueron suficientes para que Jesús gritara y se quejara. Vemos que los escupitazos ni los clavos en sus manos nos dicen que él se quejó. Pero en este momento sí. ¿Qué crees tú, Policarpio, que estaba pasando acá? Yo opino que ya era mucho sufrimiento. Creo que ya era lo máximo. Sí y no. ¿Tú recuerdas, Policarpio, la razón por la cual Jesús estaba en esa cruz? Sí, por los pecados, por mis pecados. Exacto. ¿Y recuerdas qué es lo que nos aleja de Dios? El pecado. Pero si Jesús estaba ahí por los pecados, en este momento fue que Jesús cargó con todos los pecados de todas las personas. ¿Pero qué quiere decir esto? Donde hay pecado no puede estar Dios. Fue donde Dios Padre se alejó espiritualmente de Jesús. Literal, Jesús se volvió pecado en este momento. Tienes que entender, Policarpio, que en toda la historia, Jesús nunca se había alejado espiritualmente del Padre, excepto por este momento. En este momento estaba espiritualmente, físicamente y emocionalmente solo, cargando con tu pecado, con mi pecado, con nuestros pecados. Esto fue lo único que hizo que Jesús se quejara, el haberse separado espiritualmente del Padre. ¿Qué piensas tú de eso, Policarpio? ¡Wow! Veo que está explícito cómo Jesús cargó con los pecados y cómo realmente Dios de alguna manera lo había desamparado porque había quedado absolutamente solo. Exacto. Pero él era la única persona que no había pecado. ¿Él merecía estar ahí? No. ¿Quién merecía estar ahí? Nosotros. Yo. Tú. Ahí tú tienes que hacer preguntas: ¿cómo se siente? Preguntar acerca de su pecado también. ¿Entiendes que esto, tu pecado, puso a Jesús en esta situación? Y al final, lo que puedes hacer es leer las secciones del 57 al 61 y del 61 al 66. Puedes leerlo. Yo lo que hago es que ya Jesús murió, pero no dejó a Jesús muerto. Lo que puedes hacer es empezar, después de lo que acabamos de leer, entrar al capítulo 28 y leer del 1 al 10. Vemos que Jesús ya había muerto. Pero vemos en el capítulo 28, versículo 1, dice así: Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: No tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Policarpio, estas son las mejores noticias de todas. Porque Jesús sufrió emocionalmente, físicamente, espiritualmente y murió. Pero no estaríamos acá hoy, Policarpio, si Jesús no hubiera resucitado al tercer día. Y esas son las mejores noticias. Pero ahora, ¿entiendes tú cuál fue el sufrimiento de Jesús? Puedes empezar a hablar con Él. Lo mejor que puedes hacer es mostrar parte de lo que es la pasión de Cristo.
Unos 10, 15 minutos, si quieres que vea toda la película, la puedes ver. Pero lo que muchas veces hacemos es ver el momento de la pasión, del sufrimiento de Cristo. Realmente que Él pueda entender un poco más lo que pasó Jesús. Pero ahí es donde tienes que realmente ir a su corazón. ¿Entiendes, Policarpio, que esto fue lo que pasó Jesús por ti, por tu pecado? Y después comienzas a hablar. Y ahí es donde puedes, después de esto, ok, vamos a ir a una escritura que está en Isaías 53. Y eso es un momento muy especial, esta escritura, porque realmente podemos ver la profecía de lo que Jesús tenía que pasar por nosotros. En Isaías 53, vamos a leer desde el versículo 4. Vamos, Juan. Del 4 al 6, y dice así. Tú puedes hacer que lea esta escritura. Esta es la profecía de lo que Jesús tenía que pasar. Dice en el versículo 4: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Policarpio, eso es una de las profecías de lo que Jesús tenía que sufrir. Pero hoy yo quiero hacerlo un poco más personal para ti, Policarpio, para que entiendas que Jesús simplemente no era simplemente el rol o la misión de Jesús morir en la cruz, pero ¿por quién lo hizo? Que eres tú. Por eso vamos a leer nuevamente, pero voy a poner tu nombre en la escritura. Desde el número 4 dice: ciertamente Jesús cargó con las enfermedades de Policarpio y soportó los dolores de Policarpio. Pero Policarpio lo consideró herido, golpeado por Dios y humillado. Jesús fue traspasado por las rebeliones de Policarpio y molido por las iniquidades de Policarpio. Sobre Jesús cayó el castigo, precio de la paz de Policarpio, y gracias a las heridas de Jesús, Policarpio fue sanado. Policarpio andaba perdido como oveja, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Jesús la iniquidad de Policarpio. ¿Entiendes tú, Policarpio, que esto es lo que pasó Jesús por ti? Y Él puede ser abierto. Entiendo perfectamente esto. ¿Cómo te sientes, Policarpio? Agradecido. Me siento agradecido por lo que hizo Jesús y realmente deseo cambiar mi vida porque sufrió lo que yo tenía que sufrir. Dice la escritura que sufrió por mis iniquidades y sufrió el castigo que yo tenía que pasar. Y ahí es un buen tiempo. Ahora, esto es un paréntesis en el estudio. Nuevamente, muchas personas hacemos confesión en el estudio de oscuridad. Tú puedes hacer confesión antes de este estudio también, incluso después. ¿Qué pasa? Muchas personas aún tienen vergüenza de ser abiertos con su pecado. Por eso no quieres hacerlo solo una vez, de pronto 2 veces, tal vez 3 veces. Ir subiendo poco a poco. En oscuridad hablar un poco de pecado. Antes del estudio hablar más del pecado, llamarlo a confesar todo. Pero después de esto, yo creo que su corazón ya tiene que estar listo para soltar todo. Recuerdo un hombre con el que estudiamos. Y este hombre soltó antes del estudio, pero después de ese estudio no pudo parar de soltar más cosas, más pecado en su vida. No pudo, y paraba, pensaba por 5 segundos y seguía hablando de cosas. Este estudio ayuda a que una persona conecte realmente y se dé cuenta que esto es una razón para vivir. Este fue el sacrificio de Jesús. Entonces lo que puedes hacer es eso. Puedes hablar de pecado, pero llamarlo a tomar una decisión. Policarpio, tú quieres seguir con la culpa y viviendo en tu pecado. ¿Quieres realmente seguir viviendo con la culpa de tu pecado y con ese pecado encima? No quiero. No tendría sentido. No tendría sentido seguir viviendo de esta manera. ¿Hay algún pecado, Policarpio, que no quieras cambiar? No, quiero cambiar todo. Y después de confesar, tú le puedes decir: entonces, Policarpio, ¿qué quieres hacer? Yo quiero entrar a la luz.
yo quiero ser bautizado. Eso es lo que debería una persona que realmente está agradecida sentir. ¿Por qué esperar? Si ya Jesús me ha dado todo esto. Entonces lo que puedes hacer es hacer un plan, porque después de esto al hombre solo le quedan un estudio más, 2 estudios. Entonces tú quieres hacer un plan después de cruz y después de confesión. Tú quieres hacer un plan ¿para qué? Para su bautismo. Él podría ser bautizado ese mismo día, pero tú quieres que él mismo sea el que diga, yo quiero ser bautizado. A veces muchos de nosotros podemos poner más afán en la salvación, y debemos poner afán en la salvación de las personas, pero las personas al entender esto necesitan ser urgentes. Entonces después de esto, bueno, haces Isaías 53, él lo hace así, lo lleva a tomar una decisión y cierras el estudio, y que para Dios sea la gloria, ¿amén? Entonces, familia, ese es el estudio de cruz. Después de esto, como te digo, quedan 2 estudios más, pero bueno, esas son las escrituras que todos podemos, y la manera en que podemos lidiar ese estudio. Ahora, para la próxima semana vamos a tener nuestro quiz el miércoles. Por cierto, este miércoles es el último miércoles que estamos juntos, hombres y mujeres. Entonces ya, alguien celebró por allá, wow. A ver, y yo sé quién fue. Pero chicos, después de este estudio, es muy importante que la persona ya esté decidida. Pero también vamos a tener, voy a hablar de las preguntas para el quiz de la próxima semana, ¿amén? Dice acá, ¿cuál es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento? La diferencia es, uno es sentir culpa y la otra es cambiar nuestra forma de pensar. Una es simplemente sentir culpa y la otra es cambiar nuestra forma de pensar. Ok, también, ¿qué escritura leemos al final del estudio y sustituimos el nombre de la persona? Isaías 53 del 4 al 6. Y la última pregunta es también, ¿por quién Jesús sufrió, murió y resucitó? ¿Por quién? La respuesta es por mí. Esa es la... Entonces, va a haber más preguntas, pero chicos, ese es el estudio de cruz. Esas son las preguntas, y que para Dios sea toda la gloria.